contaron que en la audiencia hay muchos ingenieros, así que yo voy a hacer mucha referencia entonces a mi experiencia para motivarlos y para que se vea el aporte que podemos hacer en esto, ¿ya? En la educación. Yo les voy a contar quiénes somos nosotros como fundación. ¿Por qué nosotros creemos que es necesario hablar de un nuevo modelo, de un cambio de paradigma en la educación rural? Les voy a hablar de los resultados, vamos a sacar un poco de pecho con eso, y después de la proyección que tenemos como fundación y qué es lo que queremos hacer. Esta fundación se formó en la región con un grupo de personas, profesionales, empresarios, que tenían como visión algo similar a aportar en educación para la superación de la pobreza. Y en el año 2006, con entrega del 2007, salieron los resultados de la escuelita, que es el centro de nuestra labor, en donde salió que obtuvo el peor resultado CINSE histórico nacional. Nunca ha habido nada más bajo, ni antes ni después. Nosotros seguimos con ese récord. Y eso causó la misión de la fundación, en donde lo que quería era aportar a los resultados, a la mejora de los resultados en ruralidad. ¿Cómo? Teniendo como referente un modelo. En un principio, el apoyo a esta escuela quería lograr que fuera una buena escuela. Y con el pasar de los años, la fundación se puso más ambiciosa y quisimos generar un modelo educacional. ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué nosotros vemos que hay una necesidad? Esto es lo más importante. Uno puede discutir, a lo mejor puede tener distintas opiniones con respecto a temas CINSE. Uno puede decir, bueno, ¿qué es calidad? ¿Por qué está tan acotado? ¿Qué otras cosas más son? Pero nadie podría negar que nosotros tenemos un problema en deserción. Y ese problema, que nos han vendido siempre que hay cobertura universal, se ve mellado por la deserción que estamos teniendo a nivel nacional completo. Y cuando hablamos de sectores rurales es el doble. Y cuando comparamos lo que tiene que ver con deserción rural versus promedio nacional, uno ve que hay un atraso ahí. Hay un atraso como de 20 años en términos de tiempo. Y cuando analizamos la deserción por curso, vemos un salto aquí entre la básica y la media. Eso en educación rural se agudiza, porque los niños asisten a escuelas rurales de campo y después tienen que transitar a los liceos, que son mucho menos, y tienen que ir a la ciudad. ¿Sí? Ese salto, con todo lo que conlleva para un niño rural de sexto o de octavo básico, es una dificultad tremenda. Los que logran transitar, muchos de ellos desertan en la educación media. Entonces, por eso está este salto aquí que es bastante impresionante, que es lo que se denomina deserción en transición. Y por supuesto que eso es nuestra principal preocupación. En el país hay 3.654 escuelas rurales, por lo tanto estamos hablando de que es un problema grande. Si nosotros solo vemos la cantidad de escuelas que son básicas, el 44% es rural. O sea, este es un gran problema. Es como lo que pasa con el tema de la educación técnica, que siempre están tratando de posicionarlo y uno dice, bueno, la mitad de los alumnos van a educación técnica en la media, pero es como si no existieran desde la política central. Estas escuelas son bien pequeñas, el 63% tienen menos de 50 estudiantes, e incluso hay 43 escuelas a nivel país que tienen un estudiante. Hay unos reportajes bien románticos, bien bonitos que salen de la escuela que tiene un niño, y tú dices, bueno, ¿dónde están los otros niños de las otras escuelas? O sea, los otros niños del pueblo, ¿no hay niños? Quedan como preguntas. Son 270.000 niños, que si uno lo compara con una matrícula nacional, es bajo. Por lo tanto, conviene hablar de niños y jóvenes que están en esta situación. Y casi el 80% pertenece al nivel socioeconómico bajo y medio bajo. La mayoría de la matrícula es pública, el 71%, y por lo tanto nos damos cuenta que estas escuelas rurales atienden a una de las poblaciones infantiles más vulnerables. Hay más vulnerables, claro, hay niños que están en hogares, que hemos visto todo ese problema, pero acá estamos hablando de que la escuela rural atiende a un perfil de alumno que es altamente vulnerable. Esto ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores. La Araucanía es la región pobre, tanto por ingreso como multidimensional. Hay comunas que son extremadamente pobres, las 5 comunas más pobres del país están en la Araucanía. Y si nosotros comparamos eso, en el fondo en el status quo de cuántos años en atraso está la Araucanía, tenemos 20 años en atraso con respecto a la media nacional
en ingreso, en pobreza. Si vemos indicadores de educación, 20 años de analfabetismo, 20 años. 16 años en años de escolaridad y cuando uno habla de puntaje CINCE aperturado por sectores rurales, tenemos al menos 2 años en cada uno de retraso escolar. 230 puntos en CINCE significa que tú no tienes los conocimientos del segundo básico cuando estás a punto de pasar a quinto. ¿Sí? Porque hablamos mucho de puntaje CINCE en el fondo, pero en realidad hay que decir qué significa eso con niños. Yo aquí siempre tiro una talla, pero no sé si. Que cuando uno habla de esto de los 20 años, que da cuenta en términos de la deserción, uno dice, bueno, ¿qué estábamos escuchando en el 2006? Uno dice, ¿qué es lo mismo musical? Yo ocupaba los Venga Boys, pero parece que es más antiguo. Venga Boys, que no corresponde. Pero Leonardo DiCaprio estaba saliendo con los de Julieta, cosas así, y ahora es activista. Esta es la escuela. Y aquí, si se dan cuenta, es como 10 kilómetros a la redonda. En esos 10 kilómetros hay 17 escuelas que son muy pequeñas. En promedio tienen 37 alumnos. El 88% de la matrícula en este sector, que es donde está la escuela, que es Padre de las Casas, es particular. O sea, estamos hablando de esto, que estos son pequeños emprendimientos escolares. Y tienen en promedio menos de 230 puntos, que era lo que habíamos dicho que son al menos 2 años de retraso escolar. Nuestra escuela, que está aquí, tiene a menos de 1 kilómetro otra escuela, que tiene 15 niños. Y son muy precarias en términos de infraestructura. La maquinaria del ministerio, que yo vengo del ministerio y de la regulación de las políticas públicas, exige condiciones de infraestructura cuando tú superas los 135 niños. Para la Araucanía no aplica casi. ¿Qué es lo que hemos logrado? ¿Cuál es el modelo que hemos logrado desarrollar? Voy a poner este video. Aquí vamos a poner 4 manitos y 3 por dentro. Cierra las manitos. ¿Cuántos hay en total? 4 más 3 serían 8. 8. ¿Cómo supiste que era 8? Yo sé, el que lo separó al marca. ¿Así? ¿Y cuánto es? 8. 3 más 4. 8. Es eso. ¿Y cuánto es 4 más 4? 8. ¿Lo mismo de 4 más 3? Sí. Este niño es de la generación que obtuvo el peor resultado CINCE histórico nacional del país. Y la persona que está ahí es uno de nuestros directores, porque ya no está en el director, está en Inglaterra. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Hay una cosa bien, si uno escucha al niño, no sé si es un científico, él tiene problemas de lenguaje. Claramente, le puede pronunciar cosas, pero tiene una riqueza de que él cree que es muy bueno. Eso es lo que nosotros tomamos. Este niño va a pasar a quinto y no se sabe la suma. ¿Ya? Nosotros teníamos niños que salían de octavo básico con niveles de comprensión lectora nulos, porque no sabían ni leer de corrido. Silábico se llama. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos logrado como modelo? Primero, aprendizaje en todas las áreas, no solo en el tema de subir el CINCE, sino que en todas las áreas del desarrollo, artístico, científico, físico, en educación física. Y una de las claves es que sea sustentable operacionalmente con la plata que recibe del Estado. ¿Por qué? Porque eran 3.400 y algo escuelas, entonces no hay bolsillo de millonarios ni fundación que aguante arreglar todas esas escuelas si tú tienes un déficit todos los meses. Nosotros nos forzamos a hacer esto con los recursos que están presentes en el Estado. Y lo hemos logrado. Les voy a hablar un poco del modelo. Primero, la misión de la escuela es que nosotros queremos resultados de calidad y aprendizaje en absolutamente todas las áreas. Nuestro indicador de éxito más grande es cómo le va a nuestros alumnos que ingresan de octavo básico, cómo les va en la media. Que continúen estudios en la media. El indicador de éxito no está dentro de la escuela, está fuera. Si ellos desean el tercero medio, eso es malo para nosotros. Lo que nosotros nos hemos puesto como cambio de paradigma es que nos hemos responsabilizado de la continuación de estudios de nuestros alumnos, con todo lo que eso conlleva. Tenemos desarrollos académicos de pruebas estandarizadas, tenemos desarrollo artístico, físico y de habilidades sociales.
El tema de las habilidades que los alumnos son capaces de desarrollar en la escuela básica es lo que les permite mantenerse y ser exitosos en la media. Este modelo tiene procesos que son centrales, los cuales nosotros hablamos del principal, que es, por supuesto, el aula, la enseñanza, que nosotros le pusimos un apellido, que se llama ambiciosa, que me encanta eso. O sea, bien así, no queremos poca cosa, queremos que sea ambicioso. ¿Y cuál es una de las características fundamentales? Es que el alumno es el protagonista, los alumnos hacen las cosas. Las metodologías están apuntadas a que ellos hagan cuestiones, prácticas, proyectos, no clases que son netamente expositivas como esto que es bien latero. Hay dos proyectos que son clave, el proyecto de vida, que es el que hace que los niños se planteen qué van a hacer a los 25 años, una pregunta que poco se les hace y que ellos podrían contestar sin tener mucho fundamento. Se hacen montones de actividades para que ellos tengan base y lo desarrollen, hacen una presentación que motiva, en el fondo, la elección del liceo o de dónde van a ir toma sentido. Cuando yo tengo que caminar debajo de la lluvia y todo eso, si yo no sé por qué estoy ahí, es muy difícil para mantener, la motivación es central. El proyecto Raíces, que tiene que ver con la valorización, con esta, nosotros tenemos 98% de nuestros niños son de una comunidad mapuche, son mapuche. Por lo tanto, la valorización de la propia cultura, el respeto por la de otros, es algo que tiene que ver con la paz y que tiene que ver con cómo yo me paro ante la vida. Eso también va a asegurar mi éxito de continuación de estudios. El compromiso de los padres, que lo hacemos como un trabajo que nosotros hacemos, no como esperar que haya compromiso de los padres. A veces no lo conseguimos, a veces las habilidades nosotros no tenemos capacidad de desarrollarlas, somos una escuela que tiene capacidades limitadas, pero generamos adultos que sean significativos para los niños. Y la educación educativa temprana. Nosotros en un principio pensamos en tener liceo. Dentro del directorio de la fundación hay personas que son de agrícolas, y ese era su sueño, tener un liceo agrícola técnico bueno. Pero en realidad nos dimos cuenta que la brecha en educación rural está en las escuelas básicas. Así que decidimos quedarnos ahí y crecer hacia abajo. Y las bases, esto es una escuela que pasó de ser multigrado a monogrado, que es eficiente en términos de recursos, que logra generar un nivel de subvención que permiten tener profesionales especialistas que trabajen en equipo. Hablamos mucho de desarrollo de habilidades del siglo XXI, de la especialización, del trabajo en equipo, pero seguimos manteniendo escuelas rurales de un profesor que hace todo, que es como un pequeño Leonardo o Miguel Ángel, que tiene que saber todo muy bien y para niños mezclados en el fondo de todos los años. Un profesor de lenguaje sabe muy bien que enseñar lenguaje en primero básico no es lo mismo que en segundo básico, porque el proceso de que hace niños es absolutamente distinto. Imagínense eso con toda la base médica. Hay que enseñar inglés, que hay que enseñar mapungún, que también existe la percepción de que en estas escuelas chiquititas se conserva el tema de la lengua y muchas veces el profesor no es hablante. No es hablante. Nosotros tenemos la fortuna de que tenemos una profesora hablante de comunidad buenísima. Y por supuesto que el liderazgo, cuando uno está en zonas vulnerables, esto es 96% de vulnerabilidad. Cuando uno está en zonas así de vulnerables, el tema de mantener las expectativas en los aprendizajes y no desviarse por toda la problemática social es bien fuerte. Gestionar en base a resultados, a datos, a resultados de los niños, ahí haciendo un trabajo personalizado. Y este es el cambio. Yo voy a partir con esto antes de hablarles del CINCE, que es lo más interesante en términos de números. Este es el cambio de ese niño que veíamos ahí, los niños de la misma edad. La misma edad. Y son unas estrellas. Los niños ganan muchos concursos. Eso también los fortalece en términos de autoestima, mostrar lo que hacen. Este, por ejemplo, es el centro de alumnos, que tiene campañas absolutamente empoderados. Ellos gestionan todo el recreo. Lo que se ocupa como metodología son metodologías de juego, en donde ellos hacen las cosas, en donde los niños tienen inglés muy bueno, con profesor de inglés desde prekinder a octavo, con visitas, ese Bob Lenz, que es el de la Fundación Chile, presentó la escuela para 20 profesores, y tuvo un seminario de la Fundación Chile en Santiago, que había 400 personas, 600 personas, y donde también está lo cultural, lo propio, esto es la celebración del Cotipán por este año. Entonces, los niños pueden aprender todo, sí pueden. Esa es la presentación del proyecto de vida que ella está presentando en el fondo qué es lo que quiere ser y cómo lo va a lograr. Y esa es la profesora de arte
90% de estos niños es de origen mapuche, vienen de hogares vulnerables, tienen que caminar 1 hora para llegar a la carretera, están insertos en un medio donde la deserción escolar es altísima, el analfabetismo también. Aunque suene extraño, la enseñanza media aquí no es prioridad, la universidad menos. Sus profesores, eso sí, se esfuerzan día a día para cambiarles la mentalidad. Son niños que poco saben de la vida agitada de la ciudad, de los atolondramientos, la congestión de los grandes edificios. Han visto Santiago solo por televisión. Es una ciudad a la que ellos y sus padres le temen. Porque yo nunca he salido aquí, pues es más tranquilo aquí que en Santiago. Me encanta estar acá, me gusta la naturaleza. Como ves, tengo hartos animales que me encantan. Me gustan más los calles, claro. Y ir a conocer otra parte igual es interesante, ¿no? El 2006, la escuela de Buco Chico tuvo el puntaje más bajo que se recuerde en la historia del CINCE. 128 puntos en matemática y 132 en lenguaje, muy por debajo del promedio nacional, que son 250 puntos. Estos desastrosos resultados nos hicieron replantearse. ¿Cómo han podido dar vuelta a las cifras? Les enseñan que ellos son los protagonistas y forjadores de su futuro y que todo lo que se propongan lo pueden cumplir. Los 24 alumnos del 7º básico trabajaron duro durante varios meses para poder viajar. Vendieron golosinas en los recreos, hicieron rifas, bingos. En total reunieron 2 millones de pesos. Le preguntamos cómo imaginan Santiago. Lleno de edificios, de calles, como sale en la tele, con muchos lugares, para lo que hacer, cosas interesantes, calles anchas. Es la primera vez que subirán a un avión. Llegó la hora de embarcarse, chequear los pasajes, entregar el equipaje. Las familias quedaron nerviosas, pero confiadas en que esto será lo mejor para sus hijos. Si el metro al horario punta es un caos para los santiaguinos, imagínense para estos niños del sector rural de la Araucanía, que con suerte ven uno que otro auto. Tuvieron que esperar varios vagones para poder subir todos juntos. Mamá, es que de repente está muy lleno. Entra rápido porque como las puertas se cierran En auto no llegaría tan rápido como en el metro. Zoológico también fue parte de la gira, se ha cumplido con el objetivo porque cada lugar que han recorrido les ha ido abriendo los ojos respecto a su futuro. Bueno, ¿qué crees de Leonardo? O sea, estar aquí te sirve mucho, ¿no? Sí, fuimos a ver a los pingüinos, a los cebras, a los hipopótamos. Y lo que me sorprendió es que el hipopótamo puede estar casi todo el día en el agua. Antes de volver a la Araucanía, lo que muchos esperaban, todos los juegos y la emoción de Fantasilandia. Nosotros hemos logrado bajar la deserción que era por sobre el 50% a un 9%. Y ese es el éxito de nuestra escuela, y ese es el éxito de nuestra creencia que debería tener las escuelas rurales, que es limitar a sus alumnos y no pensar que en el fondo con la educación básica basta. Que bien la niña que se preocupa. Esta es una actividad que se hace en este proyecto de vida para que ellos conozcan Santiago, van a visitar La Moneda, distintos lugares, tanto que nosotros es lo más top. Esto es nuestro indicador máximo de éxito. Trabaja la decisión de nuestros alumnos en la media, de un 23 a un 7%. Desde el 2012 la medimos porque ahí nos convertimos en sostenedores de esta escuela nosotros. Las mejoras en el CINCE
han subido, nosotros tenemos 6 de las 10 pruebas sobre la media nacional a nivel de medio socioeconómico medio alto. Les voy a mostrar 2 resultados CINCE que son de los más lindos que tenemos. Esto es CINCE de comprensión lectura de segundo básico. El año 2012 fue la primera vez que se dio esta prueba y nosotros rendimos al nivel socioeconómico de nuestro grupo, que es el grupo socioeconómico bajo, y no pasó nada. Era como, sí, bueno, sacamos eso, hay que mejorar porque no es bueno. Pero los niños demostraron que de verdad no tienen límites, miren cómo han subido, y el último año llegaron al grupo socioeconómico alto en rendimiento. Esto no tiene cero selección, nosotros tenemos proyectos de integración con educadores diferenciales, y aquí es como está la distribución. El último año, que estos los niños están en segundo, aquí si ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos una niñita y aquí hay 2 niñitas. Son 3 niñitas que llegaron a mitad de año, pasa mucho que se cambian en sectores de campo, y llegaron a mitad de año al segundo básico y no sabían leer. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en realidad todos los niños que venían con nosotros están en el nivel más alto, y estas niñitas en el fondo, entre comillas, nos bajaron el puntaje. Nosotros felices de que nos bajen el puntaje. Felices. Que lo queremos tener. Esto para nosotros sí es un referente, sí, quiere decir que no es lo mismo. Y estas niñitas ahora están en tercero y son brillantes. Y eso es lo importante. Este es CINCE de cuarto básico, que es nuestro puntaje más bajo. Y por supuesto que ha tenido fluctuaciones. Recién en 2012 nosotros somos sostenedores, pero antes sigue apoyando. Esta escuela pasó del último lugar al 17% superior en rendimiento. ¿Ya? Entonces, absolutamente sí se puede. Físicamente, visualmente, el cambio es ese. Como la primera foto, que es esa escuela que está llena de barro, que tenía letrinas, que no le sacaban la basura y que no tenía agua, ahora es otro tipo de escuela. Todavía está lleno de escuelas rurales que son así, como la escuela del Grupo Chico en el 2007. Pasamos de 88 a 200 niños, de tener 4 salas a tener 10 salas más jardín infantil, de 6 profesores a 23 profesores más especialistas, con la misma plata. Esa es la gracia, porque si no, no sería mucha gracia. Y la cobertura territorial, que esta es una de las claves para nosotros en educación rural. Pasó de 3 kilómetros con esta distancia promedio de 6, de 3 kilómetros a 10. ¿Por qué? Porque tenemos buses, porque los caminos lo permiten ahora. Tú ya no necesitas tener tan atomizado y lleno de escuelitas chicas, tú puedes mover a los niños. La asistencia de nosotros es muy alta, porque es bien distinto caminar 3 kilómetros cuando ha llovido 2 horas y no se puede caminar con el barro, a que te vas a buscar un furgón, aunque sean 10 kilómetros. Esos recursos existen, son recursos de transporte que son espejos del Transantiago, es mucha plata. ¿Por qué no hacemos conversar territorialmente la educación que queremos con estos profesores especialistas que trabajan en equipo y que son capaces de desarrollar proyectos con los recursos que están? Porque no es agenda de nadie, a nadie le ha importado todavía modernizar la escuela. Y así es como hemos ido disminuyendo el déficit operacional. Nosotros en 2017 vamos a tener déficit cero, para una escuela que tiene 200 niños y que va a tener 64 más en el jardín, que es gigante para ser una escuela rural. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Tenemos 3 áreas, por supuesto que seguir fortaleciendo nuestra escuela es una tarea difícil, las capacitaciones y todo eso es bastante intenso para mantener resultados y para seguir desarrollando áreas. Queremos transferir el modelo, que es lo que más nos importa. Queremos tener otras escuelas que tomen este modelo y que lo puedan implementar. Y también queremos influenciar la formación inicial en convenio con universidades, porque creemos que los estudiantes tienen que ser formados con una visión de lo que es la escuela rural distinta. Cuando nosotros tenemos una postulación online para profesores y les preguntamos ¿qué piensan de la educación rural? Cuando nos dicen que es una cosa así como que es más relajada, como que si los resultados no importaran mucho, ese es nuestro filtro, es el que te ocupamos.
y en el fondo proponer mejoras. Hay montones de mejoras en las políticas públicas estructurales que se pueden mejorar para que la escuela se modernice. Y queremos influenciar esas políticas públicas. Eso es. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Valesca Vélez, directora ejecutiva de Fundación Educar Araucanía. Una de las razones de este seminario se basa en la necesidad de debatir y dialogar en torno a las características y realidades propias de la educación rural en la región de la Araucanía, pero un debate en el que podamos escuchar las opiniones de distintos expertos y poder responder las dudas de los asistentes. Es así que la segunda parte del evento radica en un panel de discusión. Nuestro panel de expertos está conformado por favor tome asiento, la doctora Sonia Salvo Garrido, académica del Departamento de Matemáticas y Estadísticas, coordinadora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales y Aplicadas, directora del Observatorio Económico Social de la región de la Araucanía, Universidad de la Frontera. Señor Eduardo Martínez, sociólogo de la Universidad de la Frontera, candidato a magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorios de la Universidad de Alberto Hurtado, y encargado regional de Propuesta País de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. Y Valesca Vélez, magíster en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniera Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica, directora ejecutiva de la Fundación Educar Araucanía, profesora de la Facultad de Educación de la PUC y colaboradora en el Centro de Políticas Públicas UCE. Y por último, la doctora Mónica Bravo Sanzana, profesora de Enseñanza Media en Historia, magíster y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de la Frontera. Su línea de investigación son los factores de aprendizaje y evaluación educativa. Posee una amplia experiencia en el trabajo de aula. Actualmente forma parte del grupo de investigación del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas, LICSA, de la Universidad de la Frontera, y se encuentra ejecutando un proyecto FONDESIP de iniciación sobre desempeño académico y clima social escolar en las escuelas de la Araucanía. A continuación se encuentra disponible el micrófono para que realicen preguntas. Luego de que 3 personas hayan realizado consultas, procederemos a que los panelistas respondan sus inquietudes con el fin de contar con una mayor cantidad de preguntas. Cada panelista tendrá la opción de contestar a la pregunta. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Gaby Marihuán, trabajo en la Fundación también. Y contarles que yo también vengo de una escuela rural. Estuve 5 años en esta escuela rural y la verdad es que siempre me emociono cuando trabajamos estos temas porque la gran base de lo que soy hoy en día es justamente mi escuela rural, no lo que pasó después, sino esos 5 años para mí realmente fueron transformadores y hasta el día de hoy recuerdo mis presentes. ¿Y por qué menciono esto? Porque esa era justamente la escuela que estaba viendo ahora, que comentaba Sonia, que comentaban también en Educar Araucanía, de cómo se conllevan e interactúan los distintos actores en el proceso educativo, cosa que hoy día echamos bastante de menos en las escuelas tradicionales. Y creo que el sistema educativo de alguna manera ha ido obstruyendo esa posibilidad de interacción entre los distintos actores comunitarios que son parte activa del proceso educativo de niños y niñas. En ese contexto, quisiera consultar, y en el marco de que mencionaba la resiliencia, de otros escenarios también de vulnerabilidad, en donde pareciera ser que la visión respecto a las escuelas rurales son espacios en donde se sufre, son espacios en donde las potencialidades de alguna manera se ven disminuidas, y desde la experiencia que yo tengo fue todo lo contrario. Entonces, por eso mi consulta es cómo estas escuelas hoy en día son verdaderos centros de desarrollo sociocultural que potencian a niños y niñas y que permitan que el futuro de estos jóvenes el día de mañana esté garantizado en base a la formación que están recibiendo allí. Creo que, a mi parecer, a mi juicio, creo que efectivamente hemos perdido una tremenda posibilidad de potenciar estos centros educativos, pero también estoy convencida de que de alguna manera la política pública
ha influido negativamente en estos espacios. Y mi consulta es cómo revertir un poco esta situación, como decía en la última presentación, o sea, esto no es tema. Es tema cuando hay resultados CIMSE. Pero resulta que los espacios, las escuelas rurales hoy en día son el último tema de conversación en los ministerios, en el Ministerio de Educación, ni hablar de los otros ministerios que también pudiesen ser parte activa e importante del proceso formativo. Entonces, ¿cómo poder revertir entre todos estas políticas públicas? Bueno, primero, si no sé muy fuerte, yo hablo fuerte. Primero que nada, creo que los colegios rurales es un lugar para mí de mucha felicidad. Creo que no es un lugar de desgracia ni de sufrimiento, ¿no? Yo también recuerdo mi colegio rural como el mejor de mi vida, ¿verdad? Creo que gracias a eso estoy donde estoy, por el desarrollo del intelecto, de la autoeficacia, el desarrollo personal, el autoestudio. Yo vengo de un colegio unidocente, de primero a sexto, la fila anterior a la fila del sexto, y donde cada uno teníamos que estudiar solos. Y los más aventajados teníamos que enseñar a los más pequeños. Yo creo que de primero básico que yo quería ser profesora. Entonces, yo creo que echarle la culpa al gobierno, a políticas públicas, porque los colegios rurales están retrasados, no hay dinero, lo estamos pasando mal, yo creo que es una excusa. Porque mi vida, mi forma de pensar y de ser, uno debe amar lo que hace. Y cuando uno ama lo que hace, así no sea en la adversidad, en lo árido, uno va a construir, y va a construir cosas hermosas. Porque yo estoy convencida que eso no se necesita dinero para ser feliz, es un medio. No se necesita dinero para llegar lejos en educación. No se necesita dinero para meter conocimiento en la cabeza. Se necesita pasión, se necesita amor y se necesita enseñar con sentido. El estudiante aprende con sentido. Si tú le dices para qué sirve, él le va a poner el corazón. Yo entraba, a mí me encanta ir a dar charlas, conferencias, enseñar estadística a los colegios vulnerables. Y entraba a una sala de clase y la veía horrible, sucia, desordenada. Me dolía el alma. Yo iba a buscar una escoba y iba a barrer antes de empezar. Yo creo que por muy humilde que uno tenga las cosas, esas cosas deben ser siempre de la mejor calidad posible. Porque nuestros niños se merecen lo mejor. Y cuando uno se para ante ellos, les deben llegar lo mejor. En todos los niveles. Cuando tengamos profesionales con esa mística, ingenieros futuros, para mí ya ingenieros, si construimos ingenieros, construimos docentes con mística, con vocación, con amor, no importa dónde vayan para hacerlo mejor. Yo creo que eso es el quiebre que nos debe hacer, porque la capacidad es ilimitada, depende cómo tú la cultives, cómo la motives para lograr eso. Esa es mi visión. Yo comparto absolutamente, creo que hay mucho reclamo, hay mucha queja de cómo funciona, de cuáles son las restricciones, del CIMSE, pero todo el tiempo es como que le estamos pegando al termómetro. Como esta medición, ¿existe el CIMSE? Sí existe, y lo que mide es que tienes 38 de fiebre. Y va a seguir midiendo que tienes 38 de fiebre. Porque el tema es qué es lo que hacemos para que eso no sea así, cómo lo solucionamos. Porque nosotros podríamos decir, oye, pero sabes que nosotros hacemos muchas cosas en Mapudungun, ¿por qué no nos ponen una prueba en Mapudungun? Nosotros no necesitamos una prueba en Mapudungun para hacerlo bien. Esa es la verdad, y ese yo creo que debería ser la actitud, mucho más proactiva, mucho más de dónde lo hacemos. Los colegios tienen libertad en términos de sus proyectos educativos. Tienen libertad. Si el tema es cómo tenemos las capacidades para hacerlo bien, cómo tenemos las ganas. Yo soy de la opinión de que las escuelas son para producir aprendizajes. Si nosotros tenemos escuelas rurales en donde los resultados de aprendizaje nos dicen que tienen 2 años de retraso escolar, en donde los niños de octavo salen leyendo silábico, no estamos bien. Por más felices que ellos puedan decir, ese niño que nosotros vimos en el video es un niño feliz. O ustedes lo vieron triste. Bueno, pero
pero ¿qué va a pasar con el desarrollo de todos sus potenciales hacia adelante? Para mí las escuelas son una manera de liberar, de generar libertad. Cuando tú estás en una sala donde todo el mundo habla inglés y tú no hablas inglés, tú te sientes oprimido. Si están todos hablando en inglés y están hablando de educación y tú quieres opinar y tú no hablas inglés, ¿cuál es esa sensación? Esa es una sensación como de una camisa de fuerza. Eso no es felicidad, eso es libertad. Y eso es lo que producen las escuelas. O sea, eso es lo que yo opino. Bueno, yo en realidad estoy de acuerdo con todas las características, ¿cierto?, vocacionales que debe haber, especialmente desde el punto de vista de los profesores, la formación inicial, etc. Creo que hay profesores de manera individual que logran generar impactos positivos y generar huella. Y de hecho creo que a lo mejor mucha de la gente que está acá y que tuvo una educación en una escuela rural va a tener a lo mejor una huella emocional positiva respecto a lo que pasaba en los afectos en esa escuela. Creo también que algunos han tenido éxito en sus vidas por distintos factores, porque nos damos cuenta que el éxito escolar pasa por factores que son, ¿cierto?, multivariantes. Pero no podemos olvidar de que la mayoría de las escuelas, y especialmente el foco nuestro, que son las escuelas rurales, lo están haciendo mal. Los grupos que están a cargo de estas escuelas lo están haciendo mal. O sea, la gestión que hay detrás para producir estos aprendizajes, estos ambientes de aprendizaje, donde se supone que debería haber aprendizaje, lo están haciendo mal. Aunque nos comparamos con nuestros iguales, pero el resultado es que lo están haciendo mal. ¿Y qué se traduce que lo están haciendo mal? Significa que el potencial de esos niños está truncado. Vemos un caso, ¿cierto? Yo descubrí esta escuela con este modelo, y qué bueno que lo descubrí cuando estábamos organizando el seminario, porque esto demuestra que con una buena gestión detrás, ¿cierto?, las cosas se pueden lograr. Pero si ustedes sacan aquí, ¿no es cierto?, a reducir las variables que hay detrás del éxito de esa escuela, una escuela que estaba muy importante, que es un indicador importante, ¿cierto? Toda Latinoamérica, todo Occidente se mide por pruebas estandarizadas, por lo tanto necesitamos esos indicadores para la política pública. Era de los indicadores más malos. Pero aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una gestión financiera, una gestión económica. Tenemos un proyecto integral, donde hablamos de proyecto de vida que contempla desde las expectativas, el desarrollo de las expectativas, ya sabemos, variables motivacionales, el desarrollo del autoconcepto, la autoestima, ¿cierto?, pasando por excelentes profesores. O sea, ella contaba que todos sus profesores son especialistas. Eso nosotros no lo tenemos en todas las escuelas, ni siquiera en las escuelas urbanas. Profesores especialistas, donde tiene incluso, ¿no es cierto?, hablantes en la lengua. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra con gestión. Además de eso, hay un buen ambiente, un buen clima social, porque está detrás de eso. O sea, el modelo de gestión que hay detrás es un modelo integral. Y para que cambie el logro de aprendizaje en las escuelas rurales, no podemos basarnos en nuestras experiencias de vida. Tenemos que basarnos en modelos de gestión que sean probados y modelos de gestión que se apliquen a esos contextos y que permitan dar oportunidad a estos niños a desarrollarse de manera integral. Tengo 20 años como profesora de aula. Es verdad que mi experiencia ha sido con grupos distintos, pero me he dado cuenta de que detrás de todo lo que uno hace con los estudiantes para poder encaminar, ¿no es cierto?, hacia el éxito, están estos modelos integrales. De lo contrario, siempre vamos a dejar algo de lado. Ese es mi opinión. Sí, yo creo que igual va un poco por ahí el tema, entender que, pero ¿cómo vamos visibilizando primero, cómo visibilizamos lo rural? Y cómo visibilizamos en ese contexto de lo rural las escuelas rurales, la educación rural. Al parecer hemos ido como desarrollándonos esta lógica de la periferia al centro y hemos ido dándole la espalda a lo rural, pero cada vez más se van dando estas instancias que nos van diciendo que en realidad es muy importante mirar hacia la ruralidad. Y por otro lado tenemos experiencias como las que se nos mostraron acá de que sí se puede, de que en realidad no es una condena de la educación rural, de las escuelas rurales, sino que
sí se puede cuando se cambia este modelo, cuando de alguna forma sí se hace de otra forma. Y ahí yo creo que hay un rol de quizás apuntar a esto de las políticas públicas, porque también hay responsabilidades en el cómo se hacen las cosas. Y la política pública, claramente, si vemos la educación rural 20 años atrás y la vemos hoy en día, claramente que hay avance. La escuela, un seminario de educación rural que hubo a principios de año, decían, claro, la escuela rural hace 20 años era, no sé, ratonera. Hoy en día hay mejor infraestructura, los caminos también ayudan, pero los resultados, el futuro, como decía la última exposición, ¿qué pasa con esos niños después? Y yo creo que ahí es importante de comprender que hoy la ruralidad en su subjetividad ha cambiado, se ha transformado, y ahí es clave esto de presentar nuevas oportunidades, esta idea de resiliencia, de autoeficacia que apareció también en las exposiciones, donde decir que en realidad sí se puede, de que el mundo también es más amplio, va más allá de este círculo cerrado que de repente se puede ir generando, un círculo cerrado más mental. Pero tampoco podemos esperar que esto quede responsabilidad solo de la sociedad civil o de organismos privados que digan yo voy a tomar ese caso y me voy a hacer responsable, yo voy a buscar otra forma, otro modelo y si me resulta bien y lo puedo replicar, pero aquí hay una responsabilidad de Estado. Vemos que son los mismos datos que mostraron, nos muestran escuelas estatales con malos resultados, y ahí está entonces la deuda pendiente, pues, de cómo hoy la política pública se pone a la altura de esta lógica que yo trataba de explicar delante, de esta estructura de oportunidades que debe ser capaz de leer y de actualizarse a la realidad y no esperar que la realidad se actualice y se ponga al día con lo que la estructura de oportunidades le da. Entonces, en este sentido yo creo que sí hay una deuda pendiente en la política pública, porque no podemos esperar, o sea, estamos dejando que otros hagan, estamos dejando que fundaciones o organismos privados de la sociedad civil nos tengamos que hacer responsables de un problema que tiene su base en una estructura del Estado, que también terceriza. Entonces ahí hay un tema igual interesante de ver. Una consulta, una historia un poco, una experiencia. Hace un tiempo conversaba con la directora de un colegio urbano. Me decía que cuando ingresaban alumnos nuevos al colegio, ella ocultaba las notas a los profesores. Y frente a esa realidad encontró que muchos de esos alumnos mejoraban su rendimiento anterior. Y ahí me le hacía la pregunta de las expectativas, cuánto influyen en los alumnos, y las creencias de los profesores, cuánto influyen también en la generación de mejores alumnos y de mayores expectativas en los niños. Esa es como una experiencia, es como una pregunta. Y la otra es, ¿por qué influye distinto la educación del papá universitario o de la mamá en matemática o en lenguaje? Esa es una pregunta difícil. No he leído ninguna publicación científica al respecto. Tengo puras corazonadas. Primero, con respecto, si se pone el puntaje de ingreso de ese colegio a los niños, generalmente, y los profesores no lo saben, los alumnos suben de puntaje. Lamentablemente, justamente hablábamos a través, mi hija estaba en un colegio privado y hablábamos de decir, no, que esa profesora es muy barrera. Como que los profesores a veces toman como cierto partido por los mejores estudiantes, los menos estudiantes, qué sé yo. Pero no hay algo científico que demuestre que eso sea así, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver las expectativas. O sea, científicamente está probado, nosotros tenemos paper al respecto donde demostramos que la expectativa que los profesores tienen de los alumnos influye en tener mejores resultados académicos de los estudiantes. Tanto la expectativa del propio alumno, cuanto él espera de sí mismo, cuanto el docente espera de él y cuanto los padres esperan de él. O sea, si está esa triada perfecta y todos tenemos y gatillamos y motivamos altas expectativas, como yo digo, disculpen la palabra, no importa el burro que esté adelante, al cabo le va a ir bien. Al niño le va a ir bien, sí, porque tiene mucho positivismo y todo esto, todo positivo, se genera este clima social muy bueno para avanzar en un mejor rendimiento. Con respecto a la otra pregunta, esto es corazón nomás, yo creo que tiene que ver un poco con la cultura machista de los países latinoamericanos, que las mujeres no sirven para matemáticas y los hombres sí. La mayoría de los profesores de matemáticas son hombres.
Suecia, tuve la oportunidad de estar dando una conferencia en la Universidad de Estocolmo, una de las 10 mejores del mundo, me invitaron a dar una conferencia hace 2 años atrás. Y estuve conversando con una profesora de aula, ¿no? Y decía que hicieron experimentos donde dentro del aula, cuando se van a hacer clases, las mujeres se separan de los hombres. El recreo lo comparten. Y eso llevó a que las mujeres tuvieran mejores resultados matemáticos que los hombres. ¿Y por qué? Las mujeres a veces andamos con maripositas, esto de las hormonas, si voy a contestar, a lo mejor el niño que me gusta va a decir que soy tonta, entonces nos quedamos, nos agachamos frente a las matemáticas y no contestamos. En cambio, si estamos solo mujeres, no importa que haga el ridículo, somos más valientes, contestamos, que sean burras, contestamos, y porque no hay un ente que nos está mirando. Bueno, eso me contaba ella, no son palabras mías, ¿no? Y ahí las mujeres sacaron mejores rendimientos matemáticos que los hombres. Si miramos y hacemos a través del CIMSE, la mayoría de los docentes que hacen matemáticas en Chile son hombres. Y yo he escuchado, tengo grabaciones que me prestó un ingeniero que trabajaba en informática educativa, que grababa clases de profesores de enseñanza básica y decía, las mujeres son tontas, no sirven para la matemática. Las propias mujeres le dicen a las mujeres que no sirven para las matemáticas son tontas. Entonces, mucho de eso. Ahora, ¿cuántas madres hay que son matemáticas? Pocas. Entonces, mis hijas nacieron y yo les estoy enseñando matemáticas. Y son muy pocas mujeres que siguen estas áreas más prácticas en matemáticas. Yo creo que algo de eso puede haber, pero como te digo, investigaciones científicas, te puedo nombrar los de Suecia, que hicieron este experimento donde las mujeres sobrepasaron el rendimiento de los varones en matemáticas. Tiene que ver mucho con esto, con esta historia. No sé si alguien quiere agregar algo. Bien, y con respecto a las creencias, ¿se ha hecho algún estudio de cuál es la carga que trae el profesor, cuál es la que proyecta ese profesor de ser alumno? A ver, las expectativas son variables de tipo motivacional. Ya hay varios estudios, dos escuelas, principalmente una anglosajona, una estadounidense. En Estados Unidos está Froilán, que es uno de los que realiza los metaanálisis más complejos y más actuales. Y como variable motivacional, las expectativas influyen notoriamente en el rendimiento académico o desempeño académico, también es lo que vemos en su visión más amplia. ¿Cómo influye? Al ser variables motivacionales actúan con el autoconcepto, actúan con la autoestima. Y definitivamente no solamente las expectativas respecto de los profesores, que son muy importantes, sino que las expectativas educacionales de los padres. En este caso, nosotros tenemos estudios con octavo básico desde el año 2011 y se han hecho distintos tipos de análisis. Y actualmente el último que nosotros estamos realizando es con CIMSE octavo 2014 y donde se arrojan las mismas variables. Es decir, tenemos las expectativas educacionales de los padres como muy asociado al rendimiento en realidad, tanto a los mejores rendimientos como a los peores rendimientos de la CIMSE. Además de eso, colaboran las expectativas, en este caso de los profesores. Especialmente estamos hablando del contexto y la retroalimentación que se da dentro del aula y también ambos, como son variables de tipo motivacional, son variables emocionales, están relacionadas con las expectativas en general del propio estudiante, porque el propio estudiante al mejorar su autoestima mejora su autoconcepto y por ende también mejora sus expectativas, qué es lo que va a lograr. Por lo tanto, estas variables son altamente correlacionales con el desempeño académico. Respecto a la pregunta del nivel educacional del padre, en este caso de lo bueno para la matemática, ¿no es cierto?, en la educación del padre y la madre, se relaciona en este caso con lenguaje, con matemáticas. En el caso de matemáticas tiene que ver con modelos culturales. Los hombres en realidad históricamente, no solamente aquí en Occidente, sino que en el resto del mundo, históricamente los hombres han sido los que han tenido los espacios para desarrollar la matemática. Pero por esto también se explica desde el punto de vista histórico, porque hay una cultura que le ofreció los espacios a los hombres para desarrollar las matemáticas. Y esto es un producto histórico, un producto cultural. Si nosotros miramos los análisis de CIMSE, los puntajes más altos se encuentran en mujeres, pero en promedio los hombres puntúan más alto.
distintos niveles. Entonces, nosotros acá vemos que hay una carga cultural e histórica importante. Desde la psicología nos dicen también que los cerebros de la mujer y del hombre, desde el punto de vista de su disposición hacia el aprendizaje de la lengua, de la matemática, nos indican que las mujeres estamos como más condicionadas, con más aptitudes hacia la lectura. Y no solamente hacia la lectura como un desempeño, como una destreza, sino que disfrutamos con la lectura, ¿ya? Y generamos estas ensoñaciones y estas fantasías, y por eso es que también, ¿cierto?, estamos más presentes en el mundo literario. Tenemos esto de desarrollar más la palabra, ser más sociable, etc. Porque desarrollamos la parte del cerebro que es mucho más para la lectura. Los hombres son más analíticos, por tanto tienden también, por la misma carga histórico-cultural, a desarrollar más el área matemática. Ahora, ¿qué dice la ciencia respecto a eso? Que hombres y mujeres podríamos desarrollar ambas habilidades. Lo que tenemos que cambiar, en este caso, son las expectativas respecto a las diferencias entre hombres y mujeres, tener propuestas de estrategias de gestión dentro del aula, gestión para el aprendizaje, por ejemplo, cómo evitar a lo mejor el bullying dentro de la sala de clase en el desarrollo de las matemáticas, o cómo desde pequeño trabajar las matemáticas en hombres y mujeres, o niñas, ¿cierto?, de tal forma que sea muy equitativo. Y eso parte primero por la conciencia que tiene el propio profesor, de no tener esa tendencia a desarrollar la matemática más en el varón. Eso es lo que dice la literatura económica. No sé, no me recuerdo cuál era la última consulta. Vamos a generar un poco esa diferencia entre la creencia y la expectativa. Claro, lo que pasa es que, como son variables motivacionales, todas están basadas en creencias. ¿Cómo podemos influir en los profesores? En los profesores, en la formación inicial. Nosotros podemos influir en los profesores desde la formación inicial, que lamentablemente la formación inicial, no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica, es mala. Lo dice la literatura. Tenemos acá en Chile incluso, no sé cómo se pronuncia, Baylan, se escribe Baylan, me parece que es una de las académicos más prestigiosas, que hace todos los análisis digamos, de los últimos 30 años desde el punto de vista de la formación inicial. Y lamentablemente la formación inicial, tanto en Chile como en Latinoamérica, es mala. Y en realidad las diferencias que hay entre universidades, un profesor salió de la PUC, de la Chile, de la UFRO, de la Austral, de las que tienen cierta calidad, no da lo mismo, o sea, perdón, da lo mismo, no hay diferencia entre ellos, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, en trayectorias que tienen los profesores. Primero, por las oportunidades de redes, de contactos que tienen estas universidades más prestigiosas como la PUC o la Chile, y segundo, por el acceso a la cultura que se tiene. Pero en cuanto a formación inicial, la formación inicial es la misma a nivel latinoamericano, según los últimos estudios, estoy hablando de 2013, 2014, y lamentablemente es difícil. Yo voy a hacer un solo punto. Ha sonado mucho el tema de las expectativas y yo quiero decir que son una condición necesaria pero no suficiente. Cuando se hacía este análisis de los perfiles y se decía estos son niños que 2 veces a la semana participan o leen textos de manera ocasional, qué sé yo, nuestros resultados de segundo básico, los niños redactan todos los días. Todos los días ellos escriben un comentario, sin falta. Y leen por semestre como 35 libros. O sea, detrás de este modelo que se puede ver muy motivacional, de cambiar el paradigma y todo, hay mucho trabajo y mucha técnica. En matemática, por ejemplo, que uno dice, sí, que el profesor tenga expectativas, ya, pero también hay un método. ¿Ya? Entonces, esta estructura es mucho más compleja. Aquí se ve como todo muy como, vamos, que podemos, pero aquí hay muchas capacidades metidas. De hecho recuerda que nosotros hablamos de bases pedagógicos, salidas pedagógicas, pero eso está marcado dentro de una teoría. ¿Cuál es la teoría? El aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se centra en un modelo de aprendizaje desde el estudiante a partir de cómo el estudiante aprende. Y uno de los componentes principales, de los 4 componentes que aparecían ahí, era precisamente la organización de la materia. Cómo se planifica, cómo se entrega para provocar el anclaje. Si eso no se da, porque no se tienen, tal como lo señalé hace un momento, si no se tienen profesores expertos, no sacamos nada por la expectativa. Esto
de acuerdo con ella. Podríamos, en grupos, porque recuerden que aquí hablamos de grupos de estudiantes, podríamos tener una diferencia, y lo veíamos de 10 o 12 puntos, entre un grupo que tenía un alto autoconcepto y otro que tenía un bajo autoconcepto. Pero esa era una variable de todas las otras que componían. Sin olvidarse de que también está detrás una variable que nosotros no podemos intervenir, por lo menos a nivel de escuela, que es el grupo socioeconómico. Entonces, a la hora de hacer los análisis respecto a las pruebas estandarizadas, tenemos que tener, ¿no es cierto?, la capacidad de ver todas estas variables que son, en este caso, multidimensionales. Yo quería solo algo bien cortito que se me viene a la mente, sin tener mucha expertise ni conocimiento práctico en temas de educación, pero sí cuando se habla de esta como predisposición psicológica que existe, que se dice de que los hombres con las matemáticas, las mujeres con el lenguaje, pero no olvidar quizás de una perspectiva mucho más materialista, que el desarrollo de las ideas y el desarrollo, en este caso, de la subjetividad de los individuos y que viven en sociedades, también está condicionado por las estructuras sociales, desde una perspectiva materialista. Entonces, en ese sentido, va a ser importante, como tú decías, si las estructuras sociales están marcadas por dinámicas machistas, estructuras patriarcales, obviamente vamos concibiendo subjetividades que predisponen para una u otra cosa. Sí, una pregunta para Educa Araucanía. Tú en un momento en tu exposición hablaste de apoderados comprometidos. Y mi pregunta básicamente es para preguntarte cómo fue el proceso de 2007 hasta ahora y cómo fue el proceso con los apoderados. Porque uno puede hablar en el colegio, mejorar la infraestructura, los profesores discapacitados, capital humano, hay ambiente, hay. Pero ¿qué pasa con la familia? ¿Cómo fue ese proceso de empoderar a los padres en la educación de los hijos? Porque tal vez por ahí podría ser una lista interesante de la educación rural, pensando que en el fondo la familia en el mundo rural es más, o sea, la familia tiene una mayor preponderancia que tal vez en la zona urbana, donde uno puede hacer otro tipo de actividades o en el fondo eso. El nivel socioeconómico de las familias es súper bajo. El nivel de los años de escolaridad es sexto básico. Entonces, en el fondo, que ellos tengan estándares de calidad no es sencillo y los hemos ido formando. Y por eso hablamos que es algo proactivo y no como esperar que las familias sean comprometidas para que nuestro modelo funcione. Es como nosotros lo hacemos. ¿Cuáles han sido las estrategias bien concretas? Primero, el tema de la comunicación positiva. Nosotros le mandamos cuando su niño lo hace bien, no cuando lo hace mal o cuando se portó mal. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen con eso muchas veces de que su niño no es bueno. No, esa es nuestra experiencia, lo que nos ha pasado. Entonces, es todo, su niño es increíble, lo hace muy bien, les hemos mostrado lo que hace la escuela. Antes la asistencia era muy mala. Ellos iban a Temuco o al papá de la casa a cortarse el pelo y el niño no iba a clase. Entonces, se les lleva a la sala de clase y se les muestra lo que hacen los niños. ¿Qué significa que se pierde una clase de kinder? Cuando hacen montones de cosas, ellos se sorprenden. Entonces hay compromiso. Las actividades se han enfocado hacia las cosas que tienen que ver con las presentaciones de los niños. Hay una semana de la cultura. Ellos presentan sus trabajos, los deportes que hacen, y los papás ven eso. No se les junta en el fondo como para bingos y kermeses, se les junta para que vean y apoyen los procesos de aprendizaje. Las pedidas concretas hacia ellos en términos de cómo necesitamos el apoyo son algo concreto, objetivo. El niño tiene que hacer un comentario todos los días, por favor, que él tenga los 15 minutos y tenga un espacio para hacerlo. Es concreto, porque está siempre ese discurso de como que no, que aquí los papás no apoyan, y yo le digo a los papás que sean apoyadores. Ya, pero ¿qué exactamente en qué? ¿Qué es lo que tienen que saber? Los niños tienen que leer un texto. Entonces, todas las pedidas son concretas. Y el otro que ha sido lo más importante, que es el proyecto de vida. Los niños empiezan a trabajar en los veranos de temporeros muchas veces. Entonces, generan un ingreso económico para las familias. Pensar en que ellos van a ir al liceo y que van a seguir en el fondo sin generar ingresos es un costo de oportunidad altísimo. Entonces, les hemos tenido que ser en el fondo súper potentes en mostrarles que los niños pueden seguir estudiando, en qué significa eso, cuánto van a salir ganando después. Los niños presentan su proyecto de vida, donde muestran una PPT que ellos dicen, mira, yo a los 25 años quiero ser
no sé dónde con unos amigos y voy a estudiar en esta universidad y por lo tanto quiero ir a este liceo o en este instituto técnico, y eso se lo presentan a los papás. Yo he visto presentaciones de niños que les piden a sus papás que los dejen ir al liceo. Así. Porque así de fuerte es todavía. ¿Ya? O las niñas. Nosotros a veces le decimos, oiga, pero que vaya al Pablo Neruda. Porque puede, no, pero si mi niña no puede, no, si puede. Pero si mire, si es brillante. Hemos tenido que hacer esa regla como para otro lado. Pero yo creo que la clave es ser súper concreto y súper positivo. No necesariamente. Sí. Se ha hablado harto como de la formación inicial docente y se expresó que en efecto es mala en Chile. Yo soy profesor de formación, actualmente soy director regional también de Enseña Chile, trabajamos en educación con muchos profesores también. Entonces, mi sensación desde mi formación pedagógica también, desde el 2008, es que en efecto se nos llena de contenido, no sé si sabéis profes también o estudiantes de ahora, pero se nos llena de mucho contenido, se nos enseña a enseñar con promedio, que no existe jamás, se nos vincula poco con el contexto y se nos enseña poco a tomar decisiones pedagógicas, a hacer reflexiones pedagógicas y por lo tanto tomar decisiones contextualizadas. Entonces, sabemos de teoría, a Ausubel lo conocemos, a Freire también, Vygotsky, etcétera, lo conocemos, pero algo está pasando en las universidades que tampoco se han adaptado a los cambios. Por ahí el compañero hablaba de que no hemos sido capaces de adaptarnos a los cambios de la ruralidad. Tampoco parece que las universidades se han adaptado a esos cambios. Se me pregunta apunta a eso, ustedes que trabajan en la universidad también, ¿no? ¿Qué pasa en las universidades? Que tenemos el diagnóstico claro, pero no estamos avanzando hacia los cambios que nuestros profesores que se están formando necesitan. Esa es como mi pregunta. Y a propósito de las otras preguntas anteriores, no solo la formación inicial docente es importante para poder fortalecer las creencias y mentalidades de los profesores, también es súper relevante el rol de los directores, también se mencionó ahí, pero no solamente en términos de gestión, sino que también en formación de profesores, en continuidad de formación. Es súper relevante que los directores también tengan esa autonomía e investigaciones de escuelas eficaces que demuestran que los profesores que están acompañando en sus primeros años mantienen la alta expectativa, reciben feedback también concreto respecto de cómo transformar esta alta expectativa en técnica, eso les ayuda a llegar para arriba. Y hay un par de autores súper buenos también que por ahí son recomendables, que son Angela Lee Duckworth, que habla del grit, que es como la determinación, y cómo formar la determinación de los estudiantes, y está la teoría del growth mindset también, que tiene que ver con la resiliencia, de la que hablaba la profesora antes, también es súper bueno. Y ahora harto del refuerzo positivo y de qué reforzar también, yo creo que eso es relevante, no solo reforzar cualquier cosa, sino que reforzar el esfuerzo, porque por ahí también hay pistas que se pueden ir explorando. Pero mi pregunta esencial es esa, como... ¿Qué está fallando? ¿Qué pasa en la UEA? ¿En qué estamos? Desde mi experiencia, primero tengo que decirte que yo acá, el espacio que tengo en la universidad es como investigador. Hice docencia este año acá en la universidad y antes hacía algunos otros talleres, pero los 20 años casi haciendo docencia en aula, ¿ya? Desde quinto o cuarto medio. Y fui profesora también mentora, de hecho pertenezco a la red de maestros de profesores mentores en la Araucanía. Y lo que yo puedo decir de mi experiencia y también desde la literatura, que el énfasis está puesto en la academia, el énfasis está puesto en la disciplina. Y lamentablemente, dentro de los últimos estudios que hay, los estudiantes tienden a percibir y a priorizar como importante la disciplina. Y los ramos de educación, por ejemplo, son dejados de lado. De hecho, obedece mucho esto al énfasis que la propia carrera le da. Hay un énfasis muy fuerte en lo que es la disciplina. Lo segundo es que hay una desvinculación con el medio, con los colegios, puesto que si bien es cierto, desde tercero o cuarto año se comienzan con las visitas a los colegios, en realidad estas visitas son muy tímidas y son para observar. Y generalmente también, como esto es un trámite y un favor, muchas veces lo que pueden observar ellos no es ni de buena calidad, ni los profesores que lo acompañan tampoco lo hacen, ¿cierto?, como un gran compromiso. Es más, ¿cuándo comienzan los profesores a tener contacto con el aula? Bien, cuando comienza su último año en la práctica. Y la experiencia como profesora mentora,
de lo que teníamos en las rondas de estudiantes, especialmente con la Universidad Católica, era que ellos llegaban a hacer su clase y la profesora que le tocaba se iba a pagar cuenta o algo y lo dejaban. Entonces, no existe ese acompañamiento. Hoy se está emitiendo una ley, se supone que va a haber un acompañamiento, pero también es sugerido. No es tampoco todavía habilitante, como al principio se había dicho, no sé si ustedes recuerdan, para la carrera docente, que la prevalencia iba a ser habilitante, que iba a ser obligatorio que existiese una mentoría. Bueno, todo eso se entibió, porque no es popular, entonces se dejó de lado, y hoy en día todo eso se sugiere. Y lamentablemente detrás tampoco hay muchos recursos. Y los profesores que pueden tener una mentoría tampoco están muy comprometidos, no todos, pero tampoco están muy comprometidos, porque es un trabajo muy profundo, muy importante y de largo alcance poder llevar a un colega, ¿no es cierto?, principiante, y guiarlo en todo este paso. Eso indica no faltar a clases, o sea, tú tienes que estar con ese estudiante ahí. Tú tienes que modelarle. Y esos compromisos, desde mi perspectiva de muchos años como profesora mentora, yo no lo percibo. Entonces yo creo que eso puede ser, y lo que yo he leído de los papers que hay a nivel nacional en formación inicial, siguen siendo las mismas debilidades. Estamos en transición. Yo espero que en algún momento la política pública deje de ser tan tibia, y en la medida en que estas políticas públicas sean mucho más severas, que se apliquen y las pruebas iniciales sean habilitantes y las mentorías sean obligatorias y también sean habilitantes, yo creo que vamos a tener un mejor capital humano como profesor. Por lo menos hay un aumento de los puntajes PSU para entrar a pedagogía, pero te digo al tiro, la beca profesor 1 o 2 por carrera, estoy hablando de la Católica, y de acá creo que toca, porque no les interesa ser profesor. A los buenos, ¿cierto? A los buenos estudiantes no les interesa ser profesor, y eso es dramático. Si nosotros vamos a Finlandia, ser profesor es la más alta jerarquía, más alta que ser médico, que ser abogado o que ser ingeniero. Se pasa por una serie de pruebas, partiendo por la prueba, no sé, una prueba muy parecida a la PSU, de todos los niños, pruebas de ejecución y lectura de música, pruebas de idioma, pruebas psicológicas, ¿cierto? Y por último, tiene que demostrar que ama a sus estudiantes. Recién ahí puede ser profesor. Nosotros estamos a años de eso. Mi visión más de número, yo creo, si yo mientras ella hablaba, que le encuentro toda la razón, yo estudié pedagogía porque me gustaban las matemáticas, no había matemática pura. Y no tengo ningún recuerdo bueno de los ramos de educación. A mí no me enseñaron a hacer clases. Yo hago clases porque yo amo lo que hago. No me enseñaron didáctica, no me enseñaron nada. Yo lo he ido aprendiendo por necesidad. Yo creo que la enseñanza de la educación es un modelo estático que se quedó enseñando de hace 20 años atrás. Los ingenieros tienen que ser dinámicos, porque si no aprenden a usar lo último que está saliendo de tecnología, no pueden trabajar como ingenieros, ¿verdad? En cambio, los profesores siguen enseñando como 20 años atrás. Creo que deben meter su modelo dinámico en la cabeza, que la enseñanza debe evolucionar y cambiar, porque los niños que están naciendo hoy día son evolucionados, son distintos. Siguen pensando que el niño aprende de una forma unidireccional, los cabos hoy día son radiales, aprenden con múltiples antenas, lo dijo un ingeniero en una gran conferencia, ¿verdad? Y le seguimos enseñando clases aburridas, no interesantes, que no le interesan, que el cabo no quiere aprender. ¿Por qué no quiere aprender? Porque no le interesa, porque ama y no le interesa. Entonces yo creo que tenemos que pasar un modelo de enseñanza en educación dinámico, contextualizado en los tiempos. Mientras yo barrería con todos los profes de educación.